Mientras estabas viendo las noticias la semana pasada, mientras seguías con tu vida diaria, algo profetizado hace 3000 años empezó a manifestarse a través de 3 continentes. Y la mayoría de la gente no tiene idea de qué está ocurriendo ahora mismo. Diciembre de 2025 no es simplemente otro mes en el calendario. Es un marcador profético que los eruditos a menudo han pasado por alto, y sobre el cual muchas iglesias han guardado silencio respecto al traspaso de poder del que habla la Biblia en el Salmo 68:31. No está esperando el permiso de nadie. Ya comenzó. Déjame ser muy directo contigo. Los procesos históricos durante las eras coloniales provocaron cambios de nombres, libros de texto reescritos y malas traducciones de las escrituras que oscurecieron identidades y relatos. Estos cambios esperaban que la gente olvidara quién es, que nunca cuestionara las historias presentadas y que no aprendiera los idiomas originales. Pero aquí está lo que no calcularon. Las promesas de Dios no caducan cuando los seres humanos intentan ocultarlas. La profecía tiene su propio calendario. Y ahora mismo, en diciembre de 2025, estamos viendo cómo la profecía bíblica se despliega en tiempo real, mientras los medios lo llaman política. Los economistas lo llaman cambios de mercado, y los líderes religiosos permanecen misteriosamente en silencio. Estás a punto de ver algo que cambiará para siempre la forma en que lees tu Biblia. Estás a punto de entender por qué ciertos versículos se pasaban por alto en la escuela dominical. Estás a punto de conectar puntos entre las escrituras antiguas y los titulares de esta mañana de una manera que te dejará sin palabras. Y para cuando terminemos este viaje juntos, nunca volverás a mirar los acontecimientos actuales de la misma manera. Esto no es teoría conspirativa. Esto es profecía bíblica documentada, encontrándose con datos verificables de 2025 provenientes de informes del Foro Económico Mundial, de reportes sobre el crecimiento del PIB de África hasta 3,8% en 2025, de informes de la Cumbre de los BRICS y de declaraciones económicas de la Unión Africana. Vamos a superponer evidencia como un fiscal construyendo un caso. Análisis de textos bíblicos, hallazgos arqueológicos, registros históricos con fechas y nombres, y acontecimientos actuales de los últimos 90 días. Y cuando terminemos de apilar la evidencia, verás el patrón con tanta claridad que te preguntarás cómo pudiste pasarlo por alto toda tu vida. Esto es lo que voy a mostrarte en este vídeo. Primero, los pasajes específicos de la Escritura que predijeron este patrón exacto de traspaso de poder global, y por qué estos versículos ponían muy nerviosos a los poderes coloniales. Segundo, 5 señales innegables que están sucediendo ahora mismo en 2025, y que coinciden con la línea de tiempo bíblica con una precisión impactante. Tercero, el patrón histórico que demuestra que el poder siempre se transfiere cuando los oprimidos despiertan a su identidad de pacto. Cuarto, tu papel en este momento profético. Porque no hiciste clic en este vídeo por accidente. Vamos a trazar una línea desde el antiguo Egipto, pasando por los barcos esclavistas, pasando por el movimiento de derechos civiles, hasta llegar a la cumbre de los BRICS, que justo el año pasado se expandió para incluir a Etiopía y Egipto. Y cuando veas lo perfectamente que encajan las piezas, cuando entiendas lo que significa que las naciones africanas están formando ahora mismo el bloque de libre comercio más grande del mundo, cuando comprendas por qué esto está ocurriendo en tu vida, te sacudirá hasta lo más profundo. Esto no es solo información, esto es transformación. No solo estás aprendiendo historia, estás reconociendo tu lugar en su historia. Ya sea que estés en Atlanta o en Lagos, en Londres o en Puerto Príncipe, ya sea que tus ancestros bajaran de barcos esclavistas o seas simplemente alguien hambriento de verdad, este patrón profético te incluye. Porque cuando Dios se mueve para restaurar la justicia, cuando la profecía acelera hacia su cumplimiento, todo el mundo siente el cambio. Déjame decirte algo que puede incomodarte, pero hay que decirlo. La razón por la que esta enseñanza no está saliendo del púlpito de tu pastor es porque desafía 400 años de interpretación cómoda. La razón por la que esto no está en los libros de texto de los seminarios es porque obliga a las instituciones a admitir que enfatizan ciertas escrituras mientras minimizan otras. Y la razón por la que quizás sientes el corazón acelerado ahora mismo es porque la verdad hace eso. La verdad te despierta. La verdad te hace cuestionar todo lo que te enseñaron. La verdad te hace libre. Pero primero, te hace sentir muy, muy incómodo. Quédate conmigo. Te necesito alerta y enfocado, porque lo que viene ahora es la base para todo lo demás. Vamos a abrir la escritura juntos.
pero vamos a leerla sin el filtro que te entregaron en la escuela dominical. Vamos a mirar las palabras originales en hebreo. Vamos a examinar el contexto. Y vamos a hacer la pregunta que pone nerviosas a las instituciones religiosas. ¿Quién decidió qué partes de la Biblia enfatizar y qué partes saltarse? Permíteme empezar con el Salmo 68:31. Probablemente nunca has escuchado un sermón sobre este versículo. En un momento te diré por qué. Pero primero, esto es lo que dice. Príncipes vendrán de Egipto. Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios. Ahora, eso suena lo suficientemente bonito si lo lees rápido y sigues adelante. Pero desaceleremos y miremos de verdad lo que se está profetizando aquí. Este salmo fue escrito alrededor del año 1000 a.C. Eso fue hace 3000 años. Está prediciendo un momento futuro en el que las naciones africanas, específicamente Egipto y Etiopía, representando al continente, se moverían hacia Dios con urgencia. Pero aquí está lo que se pierde en la traducción al inglés. La palabra hebrea traducida como pronto es la palabra mahar, a menudo interpretada como urgente o apresurada en análisis académicos. Y no significa eventualmente o algún día. Significa hacer que las manos corran, moverse con velocidad urgente, precipitarse hacia adelante con propósito. Esto no es una profecía casual sobre que África quizás se vuelva más religiosa algún día. Esto es una predicción específica de que llegaría un tiempo en el que las naciones africanas, de manera urgente, rápida y deliberada, extenderían sus manos hacia Dios. Y cuando lees el contexto del Salmo 68, está rodeado de versículos acerca de Dios levantándose, enemigos dispersándose, reinos trayendo ofrendas y el poder siendo distribuido. Esto es lenguaje de coronación, esto es lenguaje de traspaso de poder. Este es el tipo de profecía que describe un cambio completo en dinámicas globales, espirituales y políticas. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre este versículo? ¿Cuándo fue la última vez que esto estuvo en una cartelera de iglesia o como tema de una conferencia? ¿Por qué es que de algunas profecías se habla constantemente, mientras que otras se tratan como si ni siquiera existieran? Pero eso es solo un versículo. Déjame mostrarte el patrón, porque está en toda la Escritura. Ve a Jeremías 46. Todo el capítulo trata sobre Egipto, pero mira específicamente los versículos 25 y 26. Dios está hablando de juicio, pero luego observa lo que sucede. Él dice que Egipto será castigado, pero después, en el versículo 26, promete que luego Egipto será habitado como en los días antiguos. Eso es lenguaje de restauración. Eso es una profecía diciendo que viene un tiempo cuando Egipto retorna a su antigua gloria y fuerza. Y Jeremías no estaba hablando de Egipto en el vacío. En Jeremías 38:7, cuando el propio Jeremías estaba en problemas, ¿quién vino a rescatarlo? Un hombre etíope llamado Ebed-Melech, que servía en la casa del rey. Y Dios le dio una profecía específica a este hombre etíope, prometiendo salvarlo y protegerlo. ¿Por qué? Porque confió en Dios y actuó con valentía cuando los propios líderes de Judá no lo hicieron. Este es el patrón que muestra la Biblia, pero que en la escuela dominical se pasó por alto. Las naciones africanas y las personas africanas aparecen como moralmente valientes, militarmente fuertes, espiritualmente sensibles y posicionadas en la profecía para una futura restauración y poder. Déjame llevarte a Isaías 18. Todo el capítulo trata de Cus, que es la antigua Etiopía y Sudán. El versículo 2 describe a un pueblo alto y de piel lisa, un pueblo temido a lo largo y ancho, una nación poderosa. Esto no está describiendo debilidad. Esto no está describiendo inferioridad. Es la propia Biblia reconociendo el poder y la fuerza de África. Y luego el versículo 7 dice que, en el tiempo del nombre del Señor de los ejércitos, este pueblo traerá ofrendas al monte Sión. Eso es profecía de los últimos tiempos. Está describiendo un momento en el que las naciones africanas llegan como iguales, como príncipes, trayendo tributo no como esclavos, sino como representantes reales. Uno más antes de avanzar. Sofonías 3:10. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, mi pueblo esparcido, me traerán ofrendas. De nuevo, Cus es Etiopía y el interior africano. De nuevo, esto es profecía apuntando a un tiempo futuro. Y de nuevo, está conectado a adoración, a relación de pacto, a un pueblo identificado como mi pueblo, trayendo ofrendas como un acto de devoción y de poder. ¿Ves cómo se forma el patrón?
Estos no son versículos aislados. Esto es un hilo profético consistente tejido a lo largo de la escritura del Antiguo Testamento. África no aparece como una nota al pie. Los pueblos africanos no están descritos como malditos o inferiores. Están descritos como poderosos, temerosos de Dios, como parte de la comunidad del pacto y como poseedores de un rol específico en la profecía de los últimos tiempos. Los estudiosos señalan más de 1000 referencias bíblicas a África, con Egipto mencionado 740 veces, y Cus, Etiopía, a menudo presentado como símbolo de fortaleza y fe. Entonces, ¿por qué nadie te enseñó esto? ¿Por qué no forma parte del currículo estándar? Sostén esa pregunta, volveremos a ella. Pero primero, necesito que veas lo que está ocurriendo ahora mismo en 2025, que hace que estas profecías antiguas se vuelvan repentinamente relevantes y urgentes. Señal número 1. Economía y estructuras de poder global. En 2024, los BRICS se expandieron. ¿Sabes qué son los BRICS? Es una alianza económica que comenzó con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya era poderosa, ya desafiaba la dominación financiera occidental. Pero el año pasado ampliaron su membresía. Y adivina qué dos naciones se unieron: Egipto y Etiopía. Las mismas dos naciones nombradas en el Salmo 68:31. Déjalo asentarse por un momento. Hace 3000 años se escribió un salmo diciendo que príncipes saldrían de Egipto y Etiopía extendería sus manos. Y en 2024 y 2025, estas dos naciones acaban de unirse a la alianza económica más significativa que desafía el monopolio occidental sobre las finanzas globales. Para 2025, los BRICS han crecido a 11 miembros, incluyendo Indonesia, representando aproximadamente el 50% de la población mundial y desafiando los sistemas financieros globales. Este alineamiento invita a reflexionar sobre paralelos proféticos. Las naciones BRICS están trabajando ahora en una alternativa al dólar estadounidense para el comercio internacional. Están creando sistemas financieros que no dependen de bancos occidentales. Están formando asociaciones comerciales que eluden las raíces coloniales tradicionales. Esto no es teoría, esto es política pública. Señal número 2. El Área Continental Africana de Libre Comercio, AFCA. El Área Continental Africana de Libre Comercio se lanzó y ahora está operativa. ¿Entiendes qué es esto? Son 54 naciones africanas formando un solo bloque comercial. Se proyecta que creará una economía de $3 billones, lo que la convertiría en una de las zonas económicas más grandes del planeta, con estimaciones del Banco Mundial que sugieren que podría aumentar los ingresos de África hasta en $450.000 millones para 2035. Abarcando 1,44 millones de personas y con 48 de 55 naciones habiéndola ratificado para 2025. Naciones que fueron divididas por fronteras coloniales, que pasaron décadas en conflictos alimentados por intereses externos, ahora se están unificando para lograr fortaleza económica. Y aquí está lo que lo hace profético. La unidad siempre fue la pieza que faltaba. Una casa dividida no puede mantenerse en pie. Jesús dijo eso. Autonomía estratégica es la frase que están usando los líderes africanos. Significa, negociamos como bloque, no individualmente. Significa, fijamos nuestros propios términos. Significa, los días de ser enfrentados unos contra otros están terminando. Bíblicamente eso importa porque múltiples profecías hablan de reunir antes de restaurar. Dios dice, los reuniré y entonces los restauraré. La unidad precede al traspaso de poder. Señal número 3. Recursos y palanca. África posee la mayor parte de los minerales críticos del mundo: cobalto para baterías, litio para vehículos eléctricos, tierras raras para toda la tecnología avanzada. Toda la revolución de energía verde, todo el futuro tecnológico depende de recursos que están principalmente en el suelo africano. África controla alrededor del 30% de las reservas mundiales de minerales críticos, con la República Democrática del Congo suministrando el 70% del cobalto del mundo para 2025. Durante décadas, esos recursos se extrajeron y las naciones africanas recibieron centavos por dólar. Eso está cambiando. Se están negociando nuevos acuerdos, se están reajustando términos, como la prohibición de Malawi en 2025 sobre la exportación de minerales en bruto para fomentar el procesamiento local. Y quienes controlan los recursos, controlan el poder.
Príncipes saldrán de Egipto. Los príncipes no son mendigos. Los príncipes no son víctimas. Los príncipes son personas con autoridad, recursos y poder que negocian desde una posición de fuerza. Señal número 4. Destino demográfico. África tiene la población más joven del planeta. Europa, Norteamérica, Japón, China, todos están envejeciendo rápidamente. Tasas de natalidad por debajo del nivel de reemplazo. Fuerzas laborales encogiéndose. Pero la edad mediana en África es 19 años. Es un continente lleno de jóvenes listos para trabajar, construir, innovar y liderar. Con una población de 1,55 mil millones, creciendo al 2,29% anual para 2025, con más del 60% por debajo de los 25 años. Este panorama demográfico representa un potencial inmenso. La profecía a menudo opera a través de generaciones. La generación que construye el reino no es la generación que sufrió el exilio. Y ahora mismo hay una generación a través del continente africano y la diáspora que no creció bajo el colonialismo, que no está psicológicamente derrotada, que fue criada con acceso a información y conexión global, y que está entrando en identidad y propósito con valentía. Esto es tiempo profético. Señal número 5. Despertar cultural y espiritual. Algo está sucediendo que puedes sentir si estás prestando atención. Hay un aumento de interés en la historia africana, en la identidad bíblica, en comprender quiénes éramos antes de los barcos esclavistas y la colonización. La gente está aprendiendo idiomas. La gente está haciendo pruebas de ADN e investigaciones genealógicas. Las iglesias están empezando a tener conversaciones que eran tabú hace 10 años. Los académicos están publicando investigaciones que desafían viejas narrativas. Eso no está organizado por los seres humanos. Es el Espíritu de Dios moviéndose en corazones y mentes para revelar la verdad en el tiempo señalado. Estas 5 señales están ocurriendo ahora mismo. No en un futuro distante, no quizás algún día, sino ahora, ahora mismo. Diciembre de 2025 mientras estás viendo este vídeo. Expansión de los BRICS incluyendo a Egipto y Etiopía. Área continental africana de libre comercio operando. Negociaciones de recursos cambiando dinámicas de poder. Una generación joven levantándose en propósito. Despertar espiritual y cultural propagándose como fuego. Cada una de estas cosas se alinea con la profecía bíblica sobre restauración, sobre reunir, sobre traspaso de poder, sobre Etiopía extendiendo sus manos. Ahora, antes de que pienses que esto se trata solo de un grupo de personas, déjame ser muy claro. La profecía bíblica nunca se trata de que un grupo prospere mientras otros sufren. Así no opera Dios. Cuando José fue elevado al poder en Egipto, ¿sabes qué pasó? Las naciones fueron salvadas del hambre. Cuando los africanos en la Escritura entran en poder y propósito, bendice a todos. Esto se trata de justicia creando estabilidad. Se trata de corregir desequilibrios que estaban dañando al mundo entero. Se trata de que el orden de Dios sea restaurado. Y cuando el orden de Dios está en su lugar, todos se benefician. Pero aquí está lo que necesitamos entender a continuación. Si todo esto fue profetizado, si este patrón siempre estuvo en la Escritura, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué ocurrieron 400 años de esclavitud y colonización? ¿Por qué se suprimió esta información? ¿Y quién tomó las decisiones que mantuvieron estas profecías fuera de la enseñanza común? Esa no es una conversación cómoda. Pero no estamos aquí por comodidad. Estamos aquí por la verdad. Y la verdad es que existe un patrón histórico documentado de estructuras de poder suprimiendo información que amenazaba su autoridad. Esto no es conspiración. Esto es historia registrada con fechas, nombres, documentos y decisiones que podemos rastrear. Antes de los 1500, antes de la era de exploración y explotación europea, África era hogar de reinos poderosos. Egipto. Cus, que conquistó Egipto en 715 a.C. Aksum, que derrotó a Cus alrededor del 350 después de Cristo. Ghana, Mali, donde Mansa Musa, la persona más rica de la historia, con un patrimonio neto ajustado de 400.000 millones de dólares, gobernó. Songhai, el imperio más grande en la historia africana en los siglos XV y XVI. No eran tribus primitivas, eran civilizaciones sofisticadas con riqueza, aprendizaje, arquitectura, redes comerciales y poder militar. La Biblioteca de Alejandría en Egipto era el centro intelectual del mundo antiguo. Tombuctú en Mali
tenía universidades cuando Europa estaba en la Edad Oscura. El reino de Kush, en el actual Sudán, derrotó a Roma múltiples veces. Estos son hechos históricos. ¿Cuánto de eso aprendiste en la escuela? Y aquí está lo que importa para nuestra discusión. La Biblia nunca llamó a África primitiva. La Escritura nunca describió a los africanos como inferiores. Moisés fue formado en la sabiduría africana en Egipto. Su esposa era africana. El eunuco etíope en Hechos 8 era el tesorero de la reina. Esa es una posición de enorme poder y confianza. La reina de Sabá, que visitó a Salomón, trajo tanta riqueza que la Biblia dice que nunca se había visto algo parecido. Simón de Cirene, el hombre que llevó la cruz de Jesús, era de Cirene en el norte de África. Sus hijos Alejandro y Rufo son nombrados en Marcos 15, lo que significa que se convirtieron en figuras conocidas en la iglesia primitiva. África y los africanos estuvieron entretejidos en la historia bíblica desde el principio hasta el fin, no como notas al margen, sino como participantes centrales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de esa realidad a un mundo donde millones fueron esclavizados, donde culturas enteras fueron borradas, donde la identidad bíblica fue robada y donde las profecías de restauración fueron enterradas? El comercio transatlántico de esclavos comenzó en los 1500. Pero antes de que los barcos comenzaran a navegar, había que crear una narrativa. Porque no puedes esclavizar a millones de personas hechas a imagen de Dios, a menos que primero te convenzas a ti mismo y a otros de que de algún modo son menos que humanos, de que están malditos, de que merecen su destino. Así que se desarrollaron malas interpretaciones y se vistieron con lenguaje religioso para que sonaran justas. Tomaron la historia de Noé y sus hijos en Génesis 9 y la torcieron más allá de todo reconocimiento. Cambió a su padre desnudo y hubo consecuencias. Pero en ninguna parte, y quiero decir en ninguna parte de Génesis 9, dice que los descendientes de Cam fueron malditos para ser esclavos para siempre. En ninguna parte dice que la piel oscura sea una maldición. En ninguna parte conecta esa historia específicamente con los africanos. Esa interpretación fue inventada siglos después para justificar lo injustificable, como lo han refutado académicos bíblicos modernos que confirman que no existe tal maldición en el texto. Fue una fabricación posterior a los 1500 para sostener la esclavitud. Pero funcionó. Los pastores lo predicaron. Los maestros lo enseñaron. Generaciones enteras crecieron creyendo que la esclavitud era, de algún modo, parte del plan de Dios. Eso es impacto psicológico disfrazado de teología. Y no fueron solo individuos los que creyeron la mala interpretación. Fue codificado en ley. Hubo leyes reales en América y en territorios coloniales que hacían ilegal que los esclavizados aprendieran a leer. ¿Por qué? Porque si podían leer, podrían leer la Biblia por sí mismos. Podrían descubrir que la Escritura habla de libertad, de justicia, de liberación, de que Dios oye el clamor de los oprimidos y los rescata. Podrían leer Éxodo y darse cuenta de que su historia se parecía a la de Israel en Egipto y que Dios estaba del lado del esclavizado, no del esclavizador. Así que la solución fue simple. Hacer ilegal leer. Hacer ilegal reunirse para adorar sin supervisión blanca. Hacer ilegal hablar lenguas africanas. Despojar cada pieza de identidad, cultura, historia y conexión con el legado. Y con las generaciones, la gente olvidaría quién era. Solo sabría lo que le dijeron que era. Pero aquí está la falla en ese plan. Puedes cambiar el nombre de alguien, puedes quitarle su idioma, puedes borrar su historia de los libros, pero no puedes cambiar lo que está escrito en la Escritura. No puedes impedir que Dios hable a los corazones, y no puedes evitar que la profecía se cumpla cuando llega su tiempo. Avancemos rápido al siglo XIX. La esclavitud termina legalmente, pero las estructuras de opresión no. La aparcería reemplaza la esclavitud. El colonialismo divide y conquista. Las leyes Jim Crow imponen segregación. El apartheid crea jerarquía racial. Diferentes nombres, diferentes sistemas, pero el mismo patrón. Mantener el poder concentrado, mantener a la gente dividida, mantener la información controlada. Y durante todo este tiempo, las iglesias, en su mayoría, guardaron silencio o participaron activamente. Hubo excepciones. Hubo voces proféticas que dijeron la verdad y pagaron un precio por ello. Pero las instituciones religiosas dominantes, la mayoría, siguieron la corriente. Predicaron un evangelio conveniente para el statu quo. Interpretaron la Escritura de maneras que no amenazaban su propia comodidad.
y minimizaron o ignoraron por completo las partes de la Biblia que hablaban de justicia, liberación y de las profecías específicas sobre las naciones africanas. No estoy atacando a la Iglesia. Amo el cuerpo de Cristo, pero tenemos que decir la verdad sobre lo que ocurrió. Se crearon sistemas que servían a intereses específicos. Se enfatizaron o minimizaron doctrinas dependiendo de quién se beneficiaba. Si estabas en una posición de poder y riqueza construida sobre un sistema injusto, y alguien aparecía señalando que la Escritura predecía que ese sistema finalmente sería derribado, ¿querrías que esa enseñanza se difundiera? ¿O la ignorarías en silencio esperando que nadie lo notara? Eso no es genio malvado. Eso es simplemente interés humano mezclado con autopreservación institucional. La manera de proteger el poder es controlar el relato. Decides lo que se enseña y lo que se entierra. Pero aquí está lo que no pudieron controlar: el tiempo. La profecía corre según el reloj de Dios, no el del hombre. Y estamos viviendo en la era en que lo suprimido está siendo revelado. Lo enterrado está siendo desenterrado. Lo ignorado está exigiendo atención. Y las profecías que incomodaban están manifestándose de formas innegables. Déjame llevarte a la década de 1960, porque aquí es donde el cambio empieza a acelerarse. Solo en 1960, 17 naciones africanas obtuvieron independencia del dominio colonial. 17 naciones en un solo año. Eso no es un cambio evolutivo lento. Eso es aceleración profética. De 1945 a 1975, el mapa completo de África cambió. Al mismo tiempo, en América, el movimiento de derechos civiles alcanzaba su punto máximo. Y aquí está lo importante de entender sobre ese movimiento. Fue liderado por la Iglesia, pastores negros, congregaciones negras. Reconectaron fe con justicia. Leían Éxodo no como historia antigua, sino como realidad presente. Cantaban canciones de libertad arraigadas en la Escritura. El Dr. King predicaba sobre el arco del universo moral, inclinándose hacia la justicia. Eso no es pensamiento ilusorio. Eso es visión profética. Eso es un hombre que entendió que la línea de tiempo de Dios incluye corrección, incluye restauración, incluye que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y aunque el Dr. King fue asesinado antes de ver la plenitud de lo que trabajó, el movimiento siguió porque los movimientos arraigados en la verdad profética no pueden detenerse matando a un solo líder. Esa generación abrió una grieta. Rompieron la ilusión de que el sistema era permanente. Obligaron a América a por lo menos reconocer legalmente que la segregación era incorrecta, que la discriminación era pecado, que justicia retrasada es justicia negada. No fue una victoria completa. Todos sabemos que cambiar leyes no cambia instantáneamente corazones o sistemas, pero fue una grieta en la represa. Y una vez que abres una grieta en una represa, el agua empieza a correr, y el flujo se hace más fuerte con el tiempo hasta que toda la estructura se derrumba. Las décadas de 1970, 1980 y 1990 vieron el auge de movimientos de orgullo negro, estudios afrocéntricos y un renacimiento cultural. La gente empezó a usar ropa africana, aprender historia africana, estudiar idiomas africanos y hacer preguntas sobre identidad. Al mismo tiempo, las naciones africanas estaban construyendo, no siempre con éxito. Hubo dictadores, corrupción y guerras financiadas por poderes externos con interés en mantener África dividida. Pero también se construyeron universidades, economías crecieron y una generación fue educada. Luego llegó Internet, y aquí es donde todo cambia, porque por primera vez en la historia humana ya no podías controlar la información. Un niño en un área rural de Mississippi podía investigar reinos africanos antiguos. Un estudiante en Lagos podía acceder a artículos académicos de universidades europeas. Una abuela en Londres podía rastrear su genealogía hasta regiones africanas específicas. Los guardianes perdieron sus puertas y la gente empezó a encontrar cosas. Empezaron a encontrar artículos académicos sobre la presencia africana en la Biblia que se escribieron décadas atrás, pero nunca llegaron a la enseñanza popular. Empezaron a encontrar evidencia arqueológica que contradecía lo que les enseñaron en la escuela. Empezaron a encontrarse entre sí, formando comunidades en línea, compartiendo investigaciones, haciendo preguntas difíciles y negándose a aceptar respuestas fáciles. Esta es la fase de despertar. Esta es la generación que se niega a olvidar, se niega a callar y se niega a aceptar el relato que le entregaron. Y es global. Está ocurriendo en Chicago, en Nairobi, en Londres y en Puerto Príncipe simultáneamente.
Eso no está coordinado por esfuerzo humano. Es el Espíritu de Dios moviéndose por toda la tierra para revelar la verdad en el tiempo señalado. Ahora déjame llevarte a 2020, porque ahí es cuando la aceleración se volvió innegable. La pandemia golpeó y expuso cada grieta en el sistema global. La desigualdad se volvió imposible de ignorar. La injusticia racial se volvió una conversación mundial. Se levantaron movimientos exigiendo cambio. Y mientras los medios se enfocaban en protestas y política, algo más profundo estaba ocurriendo. La gente estaba cuestionándolo todo. ¿Por qué las cosas son así? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién se beneficia de este sistema? ¿Y qué dice realmente la palabra de Dios sobre justicia, poder y profecía? Al mismo tiempo, África se estaba convirtiendo silenciosamente en un centro tecnológico. Innovaciones de banca móvil que superan a la banca tradicional surgieron en Kenia. Startups fintech se lanzaron en Nigeria. Proyectos de energía renovable se construían sin esperar financiación occidental. Jóvenes emprendedores estaban creando empresas de miles de millones. Y el relato de que África solo necesita caridad empezó a agrietarse. Las negociaciones del Área Continental Africana de Libre Comercio se completaron. Los BRICS empezaron a expandirse. Las naciones africanas empezaron a votar como bloque en foros internacionales. La autonomía estratégica se convirtió en política oficial de la Unión Africana. No estoy siendo optimista. Son documentos de política que puedes leer, acuerdos comerciales que puedes verificar, movimientos diplomáticos que están registrados. Y en 2024, los BRICS se expandieron oficialmente para incluir a Egipto y Etiopía. Las dos naciones nombradas juntas en el Salmo 68:31. Príncipes saliendo de Egipto, Etiopía extendiendo sus manos. Y extendieron sus manos no pidiendo, sino asociándose con algunas de las economías más poderosas de la tierra. Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía. Esto no es un club pequeño. Es una alianza que representa la mitad de la población mundial y un porcentaje creciente del PIB global. ¿Entiendes lo que eso significa proféticamente? Durante 3000 años, ese versículo en el Salmo 68 era futuro. Príncipes vendrán. Etiopía extenderá. Pero en 2024 y 2025 podemos usar tiempo presente. Los príncipes están viniendo. Etiopía está extendiendo. La profecía ya no está esperando. Y aquí está lo que hace que este momento de diciembre de 2025 sea tan crítico. Múltiples líneas proféticas están convergiendo. Económicas, políticas, espirituales, generacionales. Es como ver piezas de un rompecabezas que estuvieron dispersas por siglos, de pronto encajando una tras otra, y la velocidad está aumentando. Eso es lenguaje de parto. Ese es el patrón que Jesús describió en Mateo 24. Cuanto más te acercas al cumplimiento, más seguidas vienen las contracciones. Ahora, necesitamos hablar de algo incómodo, pero esencial. ¿Quién se beneficia de mantener las cosas como están? ¿Y cuáles son las consecuencias de sistemas diseñados para concentrar el poder en manos de unos pocos? Sigue el dinero. Eso es lo que dicen los investigadores. Las estructuras financieras globales actuales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la dominación del dólar estadounidense en el comercio internacional. Todo eso fue diseñado después de la Segunda Guerra Mundial por las potencias occidentales vencedoras. Fue diseñado para beneficiar a naciones específicas. Eso no es conspiración, eso es historia documentada. Cuando las naciones africanas necesitan préstamos, acuden a instituciones que no fueron creadas por africanos, que no tienen como prioridad los intereses africanos y que imponen condiciones a esos préstamos. Condiciones sobre qué políticas implementar, qué recursos abrir para extracción, qué acuerdos comerciales firmar. Eso no es asociación igualitaria. Eso es control económico vestido con lenguaje institucional. ¿Y quién posee los conglomerados mediáticos que moldean la percepción global? ¿Quién controla los estudios de cine que deciden cómo se retrata África en las películas? ¿Quién dirige las editoriales que deciden qué libros de historia se imprimen y cuáles se quedan en revistas académicas que nadie lee? Piensa en cómo se retrata África en los medios occidentales, como un lugar de sufrimiento constante, como destinos exóticos de vacaciones, como zonas de guerra peligrosas, muy rara vez como centros de innovación, como potencias económicas, como lugares donde personas normales viven vidas complejas con sueños y logros.
Ese encuadre no es accidental. Mantiene una dinámica psicológica donde unos son dadores perpetuos y otros son receptores perpetuos. Y esa dinámica hace muy difícil ver el cambio profético que está ocurriendo ahora mismo. ¿Quién controla los sistemas educativos? Mira lo que se enseña como historia mundial versus lo que se relega a optativas de estudios africanos. El Imperio Romano recibe un semestre completo. Egipto recibe 2 semanas y se enseña como si no fuera realmente africano de algún modo. El reino de Malí y Mansa Musa, el hombre más rico de la historia humana. Recibe un párrafo si tiene suerte. Las universidades de Tombuctú son una nota al pie. Eso no es porque esas historias sean menos importantes. Es porque incluirlas forzaría a replantear por completo quién tenía poder cuándo, quién tenía conocimiento cuándo y quién tenía riqueza cuándo. Las instituciones religiosas también han sido parte de esa estructura de poder. Mira la demografía de las grandes denominaciones. Mira quién se sienta en juntas directivas, quién obtiene contratos de publicación, cuya interpretación se vuelve doctrina oficial. Durante siglos, la interpretación bíblica ha estado controlada por personas que se beneficiaban del statu quo. Los sistemas se protegen a sí mismos. Lo hacen controlando recursos, controlando información, controlando quién tiene voz y controlando qué preguntas se permite hacer. Y cuando voces proféticas comienzan a señalar que la Escritura predice que estos sistemas serán derribados, esas voces son marginadas. Ahora hablemos de consecuencias. ¿Cuál ha sido el costo de estos sistemas? La brecha de riqueza entre naciones es abrumadora. Un porcentaje diminuto de la población mundial controla la gran mayoría de la riqueza. Por ejemplo, informes de Oxfam en 2025 muestran que la riqueza de los multimillonarios aumentó en $2 billones solo en 2024, mientras 3,6 mil millones de personas permanecen en pobreza, con recursos extraídos del sur global a ritmos equivalentes a $30 millones por hora. Mace, hay una brecha de conocimiento. Pregunta a la persona promedio qué sabe sobre la historia africana antes de la colonización, y no obtendrás casi nada. Pregúntale sobre historia europea y te dirá fechas, nombres, guerras, imperios. La ignorancia no es un accidente, es herencia. El costo psicológico ha sido enorme. Cuando desconectas a la gente de su herencia, cuando les dices que sus ancestros no fueron nada más que esclavos, creas trauma que pasa de generación en generación. La identidad cultural y la salud mental están conectadas. Espiritualmente el costo ha sido devastador. ¿Cuántas personas han sido enseñadas una versión del cristianismo que las hace sentir como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios? ¿Cuántas han leído la Biblia y nunca se han visto en ella? Eso es robo del más alto orden. No solo robas historia, robas destino. Tomas a personas que son descritas en la Escritura como príncipes, guerreros, adoradores y constructores del reino, y las convences de que solo están destinadas a seguir. Pero aquí está lo que pasa con la profecía. No puedes detenerla. Puedes retrasarla. Puedes suprimirla por una temporada. Pero cuando llega el tiempo señalado, se manifiesta. Y las consecuencias no son destino. Lo que fue robado puede ser recuperado. Déjame ser muy claro sobre cómo se ve el traspaso de poder bíblico, porque esto no se trata de venganza. No se trata de que un grupo ascienda empujando a otro hacia abajo. La justicia de Dios levanta al oprimido sin requerir la destrucción del opresor. Mira la historia de José. Fue traicionado, esclavizado y encarcelado. Pero cuando Dios lo levantó, salvó a naciones del hambre, incluidos los hermanos que lo traicionaron. Ese es el patrón bíblico. Cuando las naciones africanas entran en poder económico, crea estabilidad. Las naciones estables no producen refugiados. Las comunidades prósperas no engendran extremismo. Cuando la riqueza está más equilibrada, los mercados son más saludables porque más gente puede participar. Cuando las personas se reconectan con su identidad bíblica, no se vuelven arrogantes, se vuelven activadas. Entran en llamados que antes temían perseguir. El traspaso de poder profético que está ocurriendo ahora mismo no es una amenaza para nadie que ame la justicia. Solo es una amenaza para sistemas construidos sobre la injusticia. Si te han dicho que el empoderamiento negro significa desplazamiento blanco, te han mentido. La economía de Dios no se basa en la escasez, hay suficiente. Hay espacio, y la justicia bendice a todos a largo plazo. Para quienes están viendo y son parte de la diáspora africana o del continente, permíteme hablarte directamente ahora.
No eres descendiente de esclavos. Esa no es tu identidad principal. Eres descendiente de reyes, sacerdotes, profetas, guerreros, constructores y sobrevivientes. Tu existencia es profética. El Salmo 68:31 Fue escrito sobre ti. Tu despertar no amenaza el plan de Dios. Tu despertar es el plan de Dios desplegándose. Cada vez que aprendes la verdad, rompes una mentira. El conocimiento es tu arma ahora mismo. Estudia académicos africanos y teólogos de la diáspora. Aprende del reino de Cus y del imperio de Malí. Entiende qué fue Tombuctú y qué significó Alejandría. Lee la Biblia con ojos nuevos. El empoderamiento económico es obediencia espiritual. Construye negocios. Invierte unos en otros. Cada dólar que controlas es un voto profético. Deja de esperar permiso. Deja de esperar validación de instituciones que tienen interés en que permanezcas en silencio. Esto no es sobre orgullo. Esto es sobre restauración. La unidad es tu mandato. La división fue lo que te mantuvo débil. El tribalismo, las divisiones denominacionales y las divisiones de clase impidieron el poder colectivo. Pero la unidad profética beneficia a todos. Etiopía y Egipto juntos. Diáspora y continente juntos. Reunir antes de restaurar. La próxima generación está mirando. Necesitan verte exitoso y generoso, poderoso y humilde, seguro y compasivo. Permíteme hablar a todos los demás que están viendo ahora mismo. Si no eres parte de la diáspora africana, pero sigues aquí, eso significa algo. Esto no es una amenaza para ti. Es una invitación a ser parte de lo que Dios está haciendo. La justicia bendice a todos. Tu papel es aprender, escuchar, apoyar y examinar con honestidad lo que te enseñaron. ¿Te enseñaron una versión de la historia que te hizo sentir superior? ¿Te estás beneficiando de sistemas injustos? Esto no se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Tú no creaste los sistemas, pero puedes elegir ser parte de cambiarlos. Puedes ser parte de la solución o parte del problema, pero la neutralidad no es una opción cuando Dios se está moviendo. Ahora necesito algo de ti. Te necesito comprometido, te necesito pensando, te necesito compartiendo este mensaje. Comenta abajo ahora mismo. Dime qué te impactó más fuerte. Escribe, veo el patrón. Si tu mente está explotando ahora mismo, escribe, estoy despierto, si esto confirma algo que has estado percibiendo. Escribe. Envíen ayuda, si necesitas ver esto 5 veces más para procesarlo todo. ¿Desde dónde estás mirando? Deja tu ciudad, tu país, tu región. Veamos qué tan global es esta comunidad. Esto no es solo un vídeo de YouTube. Esto es un momento profético. Comparte este vídeo, no te lo guardes. Cada vez que lo compartes es un acto de resistencia. Cada comentario es un acto de desafío. Cada me gusta le dice al algoritmo que empuje esto a más personas que lo necesitan. Aún no hemos terminado. Quédate conmigo. La parte más importante viene ahora. Aquí es donde te muestro exactamente qué hacer después. Aquí es donde la teoría se convierte en acción. Primero, suscríbete a este canal ahora mismo. No esperes. Suscribirte es posicionarte para recibir inteligencia profética continua. Activa las notificaciones porque la profecía se está acelerando. No quieres ser la última persona en entender lo que Dios está haciendo. Comparte este vídeo en todas partes. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Envíalo a los chats familiares. La verdad es más importante que la comodidad. Aquí está tu misión. Y estoy siendo muy serio ahora mismo. Esto no es entretenimiento. Esto no es solo contenido. Esto es una descarga profética. Y ahora eres un portador, y eso trae responsabilidad. Has visto lo que estaba oculto. Entiendes lo que fue suprimido. Reconoces el patrón que la mayoría está pasando por alto. Ese conocimiento no es solo para ti, es para todos a quienes puedas alcanzar. Esta semana dile a alguien lo que aprendiste. Ten la conversación, no le prediques, compártelo. Pregúntale qué sabe sobre la presencia africana en la Biblia. Pregúntale si ha notado los cambios de poder global que están ocurriendo. Pregúntale si ve el patrón. Las declaraciones directas abren puertas. Inicia conversaciones que las iglesias han tenido demasiado miedo de iniciar. Apoya negocios africanos y de la diáspora. Compra empresas de propiedad negra. Invierte en startups africanas. Usa tu poder económico de manera intencional. Cada compra es un voto. Cada inversión es una declaración.
Cada dólar que circulas dentro de la comunidad es cumplimiento profético. Recuerda, Manos Extendidas no es solo espiritual, es económico, es práctico. Eres tú tomando decisiones que construyen poder colectivo. Estudia más a fondo. Este vídeo es solo una introducción. Hay bibliotecas enteras de libros escritos por académicos africanos, teólogos de la diáspora, historiadores que han hecho el trabajo. Léelos. Estudia a padres de la Iglesia africanos como Agustín y Atanasio. Estudia la Iglesia Ortodoxa etíope y su conexión ininterrumpida con el cristianismo antiguo. Estudia el movimiento hebreo israelita con discernimiento, tomando lo que se alinea con la Escritura y dejando lo que no. Sé un estudiante, no solo un consumidor. Ora por África, ora por la diáspora, ora por unidad a través de continentes. Ora por líderes que estén levantándose con integridad. Ora por protección sobre este movimiento profético. Ora por sabiduría y discernimiento. Ora para que este despertar se extienda sin ser secuestrado por el ego o distorsionado por el extremismo. Ora para que la próxima generación herede identidad, no confusión. Ora para que el poder se transfiera según el plan de Dios, en el tiempo de Dios, con el carácter de Dios, moldeando cómo se despliega. Enseña a tus hijos. No dejes que crezcan ignorantes como nosotros. Dales libros sobre historia africana. Llévalos a museos. Muéstrales mapas. Enséñales sobre el reino de Kush y Mansa Musa y la reina Nsinga. Léele historias bíblicas y señala a los africanos. Muéstrales que el eunuco etíope era tesorero, que Moisés se casó con una africana, que Simón cargó la cruz. Deja que crezcan sabiendo que son parte de una herencia poderosa, no de una trágica. Involúcrate localmente. Busca organizaciones africanas y de la diáspora que estén haciendo buen trabajo y apóyalas. Mentorea a un joven. Sé voluntario, da, construye. No consumas información en Internet y pienses que ya hiciste algo. Deja que esta verdad te mueva a la acción en tu comunidad física. La profecía no es solo teoría espiritual. Es botas en el terreno, manos ensuciándose, recursos invirtiéndose, tiempo sacrificándose. Para quienes han sido llamados al ministerio, entra en ello. Deja de esperar a que te ordene alguien que no entiende tu llamado. Deja de encogerte porque no encajas en el molde tradicional. Las voces proféticas que Dios está levantando ahora mismo, no todas tienen títulos de seminario. Algunas vienen directamente de la calle, del mercado, de lugares de dolor y supervivencia. Si Dios puso una palabra en tu boca, dila. Si Dios te dio una visión, constrúyela. Si Dios te llamó a liderar, lidera. Hazlo con humildad, pero hazlo con valentía. Si estás en una posición de influencia, úsala para la justicia. Si eres maestro, enseña toda la verdad. Si eres pastor, predica los sermones incómodos. Si eres dueño de un negocio, contrata de manera intencional. Si eres padre o madre, cría hijos conscientes. Si eres artista, crea obras que reflejen la verdad. Si eres político, lucha por políticas que corrijan injusticias históricas. Cualquiera que sea la plataforma que tengas, úsala. Este momento no durará para siempre. Hay ventanas de oportunidad profética y estamos en una ahora mismo. Lo que hagas en esta temporada resonará en la próxima generación. Tus hijos y nietos o te agradecerán por estar despierto y activo, o se preguntarán por qué viste lo que estaba ocurriendo y no hiciste nada. Elige ahora. Decide hoy. ¿Vas a ser parte de este mover de Dios o vas a mirar desde la banca? Quiero ser muy claro sobre algo antes de que cerremos en oración. Esto no se trata de que una raza domine a otra. Ese es el patrón antiguo, el patrón humano, el patrón imperial. Esto se trata de que Dios restaure equilibrio, corrija injusticia y posicione a las personas según su diseño original. Cuando las naciones africanas se levantan, cuando las comunidades de la diáspora caminan en poder, cuando se reclama la identidad bíblica, eso no disminuye a nadie más. Eleva a todos, porque la justicia hace al mundo entero más saludable. Todos somos hijos de Dios, toda nación, toda tribu, toda lengua. Nadie es superior, nadie es inferior. Todos somos portadores de la imagen con roles únicos en el plan de Dios. Pero por demasiado tiempo, el sistema estuvo amañado. Se acapararon recursos, se concentró el poder, se suprimió la verdad. Y Dios está diciendo, basta, estoy reequilibrando las balanzas, estoy levantando a los humildes, estoy humillando a los orgullosos,
estoy haciendo lo que siempre dije que haría. Y si amas la justicia, la celebrarás incluso cuando sea incómoda. Padre Dios, venimos a ti con corazones agradecidos y mentes abiertas. Gracias por revelación. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque las profecías escritas hace 3000 años se están manifestando ahora mismo delante de nuestros ojos. Gracias por ser un Dios que ve, que oye, que recuerda y que actúa. Te damos gracias por los ancestros que sobrevivieron el trauma para que hoy estuviéramos aquí. Te damos gracias por la fe que sostuvieron incluso cuando todo lo demás les fue arrancado. Te damos gracias porque sus oraciones están siendo respondidas en nuestra generación. Estamos sobre sus hombros y honramos su sacrificio caminando en la libertad que murieron creyendo que llegaría. Señor, concédenos sabiduría. Ayúdanos a entender los tiempos. Danos discernimiento para reconocer tu mano en los eventos globales. Enséñanos a leer la Escritura con ojos nuevos, sin los filtros que heredamos. Muéstranos la plenitud de tu palabra, incluyendo las partes que fueron minimizadas o ignoradas. Queremos la verdad aun cuando sea incómoda. Queremos tu perspectiva, aun cuando desafíe la nuestra. Sánanos, Padre. Sana heridas históricas que aún duelen hoy. Sana trauma generacional que cargamos en nuestros cuerpos y nuestras almas. Sana el daño psicológico causado por mentiras y borrado. Sana el daño espiritual causado por falsa enseñanza. Donde haya ira por la injusticia, transfórmala en combustible para justicia, no para odio. Donde haya amargura, reemplázala con fe en que tú estás enderezando todas las cosas. Donde haya vergüenza, reemplázala con identidad y orgullo en quienes nos creaste para ser. Perdona, Señor. Perdonamos a quienes torcieron tu palabra para oprimir. Perdonamos a quienes se enriquecieron con la injusticia. Perdonamos a quienes guardaron silencio cuando debieron hablar. Perdonamos porque tú nos perdonaste. Soltamos la amargura porque aferrarnos a ella solo bloquea nuestra bendición. Elegimos libertad sobre resentimiento, pero también elegimos justicia sobre falsa paz. Elegimos verdad sobre mentiras cómodas. Protege este despertar. Padre, protege a los buscadores de verdad y a las voces proféticas que se están levantando. Guárdalos de ataques, escúdalos del desánimo, rodéalos de comunidad y apoyo. No permitas que este movimiento sea secuestrado por el ego o distorsionado por el extremismo. Manténlo puro, manténlo arraigado en tu palabra, manténlo enfocado en tu reino y tu gloria. Oramos por unidad. Señor, tú sabes que la división ha sido nuestra debilidad. Tú sabes que el enemigo ha usado nuestras diferencias para mantenernos dispersos e impotentes. Pero tu palabra dice que nos reunirás. Tu palabra dice Etiopía y Egipto juntos. Tu palabra dice desde más allá de los ríos de Cus. Así que oramos por unidad a través de continentes. África y la diáspora trabajando juntas. El Caribe y América aprendiendo uno del otro. Diferentes trasfondos, pero un solo propósito. Diferentes historias, pero un solo Dios. Únenos. Padre, ayúdanos a vernos como familia, no como competencia. Oramos por todos los pueblos, Señor. Toda nación, toda tribu, toda lengua. Oramos por quienes se beneficiaron de sistemas injustos, para que reconozcan la verdad y colaboren con la restauración en lugar de resistirla. Oramos por quienes fueron enseñados con mentiras, para que las escamas caigan de sus ojos. Oramos por instituciones que tienen poder, para que elijan justicia, aun cuando les cueste comodidad. Esto no se trata de que un pueblo suba y otros caigan. Esto se trata de tu justicia que finalmente bendice a todos. Declaramos tus promesas, Padre. Declaramos el Salmo 68:31 sobre nuestras vidas. Príncipes están saliendo de Egipto. Etiopía está extendiendo sus manos hacia ti. Declaramos que está ocurriendo ahora. Declaramos aceleración profética. Declaramos que la próxima generación caminará en plenitud de identidad y poder. Declaramos que lo robado será restaurado, lo oculto será revelado, lo roto será sanado. Danos valentía para caminar en verdad sin violencia. Danos fuerza para caminar en poder sin orgullo. Danos sabiduría para caminar en justicia sin venganza. Que seamos conocidos por nuestro amor, por nuestra integridad, por nuestro compromiso con tu palabra. Que todo lo que construyamos en esta temporada de transferencia te honre y bendiga a todos los pueblos. Que nuestras vidas sean evidencia de que la profecía es real y de que tú cumples tus promesas.
Nos comprometemos a ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Nos comprometemos a estudiar, a compartir, a construir, a invertir, a mentorear, a liderar, a servir. Nos comprometemos a usar cualquier plataforma que tengamos para verdad y justicia. Nos comprometemos a criar a la próxima generación consciente y libre. Nos comprometemos a trabajar juntos a través de las diferencias, porque tu reino requiere unidad. Protégenos mientras caminamos este camino. El enemigo no estará feliz con este despertar. Habrá resistencia, habrá ataques, habrá desánimo. Pero tú eres mayor, tú estás con nosotros. Tú vas delante de nosotros. Tú peleas por nosotros. Confiamos en ti, Padre. Confiamos en tu tiempo. Confiamos en tu plan. Confiamos en que tú terminas lo que empiezas. En el poderoso nombre de Jesús, que vino por todas las naciones, que murió por todas las personas y que regresa por todos los que creen. Oramos estas cosas. Sellamos esta revelación en oración. Activamos nuestro rol en este momento profético. Decimos sí a lo que estás haciendo. Decimos sí a la verdad. Decimos sí a la justicia. Decimos sí a caminar en poder, identidad y propósito. Amén y amén. Para construir una comunidad más fuerte alrededor de este despertar profético, demos pasos prácticos juntos. Organicemos grupos locales de discusión para explorar la historia africana y sus conexiones bíblicas. Quizás comenzando con lecturas compartidas de versículos como el Salmo 68:31 o Sofonías 3:10. Crea foros en línea o grupos en redes sociales para compartir investigaciones genealógicas y resultados de ADN, fomentando conexiones entre la diáspora y el continente. Colabora en iniciativas económicas como apoyar startups dentro del marco del AFCA o invertir en proyectos liderados por la comunidad que se alineen con la Agenda 2063 de la Unión Africana para la Autonomía Estratégica. Participa en programas de intercambio intercultural para cerrar brechas, como encuentros virtuales entre afroamericanos y africanos para hablar de raíces compartidas y experiencias distintas. Únete o inicia eventos panafricanos, como asistir a las próximas cumbres de la Unión Africana o a conferencias virtuales en 2026 para amplificar la unidad. Y apoya discusiones globales sobre reparaciones, incluyendo iniciativas de las Naciones Unidas en 2025 orientadas a abordar legados coloniales. Incorpora el cuidado ambiental, abogando por el uso sostenible de los minerales críticos de África en la transición hacia la energía verde, conectándolo con los llamados bíblicos a cuidar la creación. Resalta el rol de las mujeres en este movimiento, tomando inspiración de figuras como la reina de Sabá o la reina Nsinga para impulsar liderazgo. Usa herramientas digitales como aplicaciones de genealogía asistidas por IA para profundizar tus descubrimientos personales. Estas acciones no solo construyen comunidad, sino que también encarnan la reunión profética, convirtiendo despertares individuales en fuerza colectiva para justicia y restauración. Ahora escúchame con claridad. Camina en verdad, camina en paz, camina en poder. Tú no eres quien ellos dijeron que eras. Tú eres quien Dios dice que eres. Eres real. Eres profético. Eres poderoso. Eres escogido. Eres amado. Eres libre. Las cadenas están rotas. Las mentiras están expuestas. La profecía se está manifestando y tú puedes ser parte de ello. No vuelvas a dormirte. No olvides lo que aprendiste hoy. No dejes que este fuego se apague. Has sido despertado para un tiempo como este. Tus ancestros oraron por este día. Tus hijos están esperando verte caminar en ello. Y Dios mismo te respalda. Así que levántate, entra en tu identidad, reclama tu herencia y observa lo que Dios hace a través de ti. Cuando por fin crees quién eres realmente, ya eres libre. Camina como tal.